Además, así podría tener más hijos. Había estado a punto de ofrecerle directamente ser su semental, pero decidió que esa palabra podría frenarla. El resto le parecía la mar de bien, y en su opinión valía hasta el último centavo que le pedía. Job también sabía que él pensaba eso de sí mismo. Le parecía todo de lo más lógico y estaba convencido de que ella entraría en razón. Tenía demasiado miedo para actuar de otra forma. Finn estaba exultante cuando se sentó ante su escritorio y a través de la ventana la observó caminar en dirección al monte. Pero él no veía los ríos de lágrimas que corrían por sus mejillas. Cuando Job se dispuso a darse un baño caliente antes de cenar, estaba muy deprimida. Finn había plantado bien su semilla, haciendo algunas observaciones de carácter muy patético sobre el futuro que le esperaba sin él. Tenía razón, no contaba con nadie más en el mundo. Si él la dejaba, tal vez apareciera otra persona, pero eso era otra historia. Job amaba a Finn, lo había amado durante un año entero, lo bastante para querer casarse con él y tener un hijo, pero ahora no deseaba nada de eso. Solo quería recuperar la salud mental y conseguir que las aguas volvieran a su cauce. Nadie pintaba nada en su vida excepto Finn. Y lo más triste de todo era lo que sentía por él era auténtico, aunque ahora resultara que él solo la consideraba una inversión. Era un precio muy alto para pagar por un hombre que le estaba demostrando que solo la quería por su dinero y que era fabuloso en la cama. En cambio, lo único que de verdad anhelaba Job era su cariño, pero ya no creía que estuviera capacitado para darlo. No le tenía cariño a nada ni a nadie. Al pensarlo, los ojos se le arrasaron de lágrimas. Lo había amado tantísimo. ¿Por qué demonios tenía que ser las cosas tan complicadas y acabar de esta forma? Sabía que tendría que tomar una decisión pronto. No podía demorarla eternamente. Optó por poner el mal tiempo buena cara y se atavió en un bonito vestido para bajar a cenar. También se calzó con zapatos de tacón alto, se cepilló el pelo hacia atrás, se maquilló y completó el conjunto con unos pendientes. Y cuando entró en el office donde Catherine les había servido la cena, Finn se quedó mirándola y silbó. Dio la impresión de que la amaba de veras cuando la trajo hacia sí y la besó. Pero, ¿quién se atrevía a asegurarlo a estas alturas? A Job ya no le merecía ningún crédito. Era una posición muy triste. Decidieron pasar con los sándwiches y el té que le había preparado Catherine en lugar de tomar una cena más copiosa. Finn se veía muy animado cuando empezó a hablarle de una nueva novela a la que había estado dándole vueltas por la tarde. Pensaba entregarla como el segundo libro del contrato. Dijo que casi había terminado el primero, pero Job no sabía si creerle, puesto que en su concepto de la sinceridad era un tanto laxo, por no decir peor. Mientras se comían los sándwiches, Job prestó atención al argumento. Trataba de dos recién casados que habían comprado un château francés. Ella era norteamericana y el protagonista era un hombre de edad muy apuesto de origen francés. Finn le contó que era un personaje oscuro que ya había enviudado 2 veces de forma misteriosa, y lo que más deseaba era tener un hijo. A Job la historia le resultaba algo familiar, pero suponía que en algún momento daría un giro hacia uno de sus típicos argumentos aterradores con fantasmas, asesinos, gente encerrada en sótanos y cadáveres ocultos en el bosque. Siempre le había intrigado de dónde sacaba los temas que desde hacía años los críticos consideraban producto de una mente brillante y atormentada. De entrada, sorprendía que Finn fuera tan normal, teniendo en cuenta sus entrevesadas tramas. Ahora Job ya dudaba de que no se tratara de meras apariencias. «Bueno, ¿y qué más ocurre?», preguntó ella, escuchando con interés y tratando de ceñir sus pensamientos al libro. Por lo menos podían hablar de algo que no fuera el dinero, y eso en sí ya era un alivio. Ella se queda embarazada, así que está a salvo, al menos hasta que tenga su hijo. Es una heredera y más tarde secuestran a su padre. Job sonrió. Hasta ese punto la historia ya le parecía bastante complicada. Luego resulta que ella y su hermano han estado robándole a su padre durante años. Su madre lo descubre y le hacen un chantaje. Le pide $10 millones. Ella lo consulta con su hermano y deciden dejarlo en evidencia y no darle el dinero. Prosiguió él dirigiéndole una sonrisa malévola y entonces la besó en el cuello. «¿Y qué pasa después?»,
preguntó ella, mientras el beso le provocaba un extraño escalofrío en la columna vertebral. Él la mata, dijo Finn con aire placentero. Se la carga a ella y de paso al bebé. Hope se estremeció al oír eso. Es horrible. ¿Cómo puedes escribir una cosa así? Le dirigió una mirada reprobatoria, pero Finn parecía estar pasándola en grande. ¿Y cómo la mata? ¿O es mejor que no lo sepa? Algunas de las novelas tomaban un cariz sanguinario y morboso que sobrepasaba todo lo imaginable. Las tramas eran muy buenas, pero los detalles la ponían enferma. Siempre estaban muy bien documentados. Es bastante sencillo. Utiliza un veneno imposible de detectar y hereda toda su fortuna. Bueno, de entrada la mitad, y luego mata a su hermano, y cuando más tarde secuestran al padre, el protagonista no paga el rescate porque lo considera un gilipollas. Así que deja que los secuestradores lo maten. Se carga a toda la familia uno por uno y se pule todo su dinero. No está mal para tratarse de un pobre diablo de Marcela, ¿no te parece? Incluso consiguió un título nobiliario con la compra del Château. A Hope le dio la impresión de que ese era su sueño y pensó en las mentiras acerca de la casa. ¿Y tu héroe acaba solo?, preguntó con inocencia. El argumento le parecía de bastante mal gusto, pero muy propio de Finn. Por supuesto que no. Se casa con una jovencita del pueblo que siempre había estado enamorada de él. Tiene 21 años y él al final de la novela tiene 50. Bueno, ¿qué te parece? Se le veía muy pagado de sí mismo. Da bastante miedo. Hope sonrió pensando en los intrigulis que le había descrito. Creo que lo de cargarse al bebé es excesivo. Puede que hiera la sensibilidad de los lectores. La mayoría de la gente se escandaliza con esas cosas. Ella no le paga, insistió Finn clavándole una mirada penetrante. El hermano lo habría hecho, pero ella lo convence. Y al final se hace con el dinero de todos modos. Y con todo, no solo una parte. O sea que acaba quedándose con mucho más de lo que le había pedido en un principio. La moraleja es que deberían haberle pagado cuando podían hacerlo, antes de que los matara a todos. Era muy bueno, ideando historias de terror psicológico y horribles crímenes motivados por la venganza. ¿Y a ti eso te parece justo?, preguntó Hope mirándolo a los ojos. Completamente. Ella tenía mucho dinero. ¿Por qué ella tanto y él tan poco? Al final le da su merecido y el pobre muerto de hambre se queda con todo, incluso con un montón de cadáveres en el sótano. Ah, no, repuso él con aire ofendido, los entierra como es debido. Ni siquiera la policía llega a saber que los han asesinado. Lo sospechan, pero no logran demostrarlo. Hay un inspector de policía muy inteligente, pero al final Francois también se lo carga. Francois es el nombre del protagonista. El inspector se llama Robert, lo entierran en el bosque y no lo encuentran jamás. En cuanto pronunció el nombre del inspector, Hope captó la metáfora implícita. No era casualidad que la esposa rica acabara muerta, que el protagonista pobre saliera vencedor y que el inspector de policía se llamara igual que el abogado cuyos teléfonos Finn había encontrado en su bolso cuando llegó de Dublín. Todas las piezas del puzzle encajaban a la perfección y Hope comprendió con claridad la amenaza. Entonces clavó los ojos en él. ¿Esa historia contiene algún mensaje para mí? No pestañeó cuando sus miradas se cruzaron y él tampoco. Finn se limitó a encogerse de hombros y se echó a reír. ¿Por qué dices eso? Porque hay algo que me resulta familiar. Todos los escritores se inspiran en episodios de la vida real. Además, hay diferencias. La mujer de mi protagonista está embarazada. Tú no. Tú no tienes hermanos ni padre. Estás sola. Eso es aún más espeluznante, pero aburriría al lector. Hacen falta distintos niveles de lectura, argumentos secundarios y varios personajes para que una novela funcione. Pero es interesante lo que ocurre por no pagarle. Eso demuestra que aferrarse a lo material no ayuda. Nadie puede llevarse el dinero a la tumba. Lo que le estaba contando era aterrador, dadas las circunstancias, pero lo dijo con una sonrisa, o sea que se estaba burlando de ella. Aún así, el mensaje era claro: paga o morirás. Finn no hizo más comentarios y Hope llevó los platos al fregadero y trató de actuar con normalidad. Empezaron a hablar de la Navidad. Faltaban 2 semanas. Hope dijo que al día siguiente quería ir a Ruxborough a comprar el abeto, pero Finn dijo que prefería talar uno en el bosque. Tenía un hacha en el establo.
lo cual a Job le parecía un mal augurio. Aquella trama le había alterado los nervios y supuso que era precisamente el objetivo. Finn sabía muy bien lo que hacía. La noche anterior le había recordado lo solo que estaba y ahora acababa de contarle una historia inventada sobre un hombre que mata a su esposa porque ella no le entrega su fortuna. El mensaje era muy claro. Al pensarlo, se le pusieron los pelos de punta. Más tarde, se acostaron con un libro cada uno, tratando por todos los medios de aparentar normalidad. Job estuvo muy callada, pensaba en el argumento y no podía concentrarse en la novela que tenía entre manos. Por un momento sintió el extraño impulso de salir corriendo de allí, tal como le había aconsejado Robert, o de dar su brazo a torcer y pagarle. Si no, se quedaría sola para toda la vida, como él decía. Claro que, ¿qué ocurriría si le pagaba? ¿Sería otra vez tranquilo y amable? A lo mejor si le entregaba el dinero, las cosas volvían a ser como al principio y dejaban de discutir. Finn tenía razón, él era todo cuanto tenía en el mundo. No le gustaba la idea, pero tal vez fuese su única opción. Se sentía acorralada, maltrecha, atrapada. Estaba cansada de nadar a contracorriente. Tenía la sensación de que se estaba ahogando. Finn era demasiado poderoso. Intentaba destruir su mente y casi lo había conseguido. Lo notaba, estaba ganando. «Bueno, ¿qué te parece mi historia?», preguntó Finn cuando ella cerró el libro y dejó de fingir que leía, y entonces lo miró con expresión vacía. «Para serte sincera, no tengo claro que me guste. Además, he captado el mensaje. Preferiría que entre todos se cargaran al pobre diablo de Marsella. Así no me sentiría tan amenazada», lo dijo sin pestañear. «Las cosas no funcionan así», comentó Finn con amabilidad. «Él es mucho más astuto y está más dispuesto a correr riesgos y sobrepasar límites». «Te daré el dinero, si es lo que quieres saber», le espetó ella. Sus ilusiones se habían desvanecido por completo, pero se trataba de su supervivencia. La había derrotado y tenía la sensación de estar muerta por dentro. «Ya te dije que acabarías haciéndolo», dijo él sonriéndolo. «Me parece una decisión muy acertada». Y entonces se le acercó y la besó con suavidad en los labios. Ella no reaccionó. Por primera vez desde que lo conocía, el contacto con él le provocaba aversión. «Te haré feliz, Job, te lo prometo». Ella ya no le creía, por supuesto. De hecho, le daba igual. Estaba vendiendo su alma y lo sabía. Pero aún le parecía más aterrador quedarse sola en el mundo. «Te amo», aseguró él con dulzura y aire complacido. Pero eso Job tampoco se lo creía. Sabía perfectamente lo que le estaba haciendo. La tenía atemorizada y funcionaba. «¿Y tú me amas?». Volvía a hablar como un niño pequeño y por un instante le pareció odioso. Ojalá la matara. En el fondo todo sería mucho más fácil. «Sí, sí que te amo», dijo sin entonación. Finn no sabía lo que significaba amar. No había vuelta atrás para lo que Job sabía o lo que él le había insinuado durante la cena. «Podemos casarnos la semana que viene si quieres, si la embajada tiene la documentación lista. Llamaré al abogado de Dublín para lo del acuerdo prematrimonial». Hablaba igual que un robot y se sentía como un cadáver. «Vamos», dijo, y ella asintió. Finn tenía la sartén por el mango y estaban solos en aquella casa. Fuera soplaba un viento cortante y durante la noche se esperaba fuerte ventisca. Pero a Job le daba igual, ya todo le daba igual. Esa noche Finn la había matado por dentro. Había acabado con todas sus esperanzas de recibir amor. Lo que estaba comprando era su presencia física, no su corazón. Allí el único corazón que estaba en juego era el suyo y se había roto sin remedio. «Tendremos unos hijos preciosos, te lo prometo. Podemos pasar la luna de miel en Londres e ir a ver a la doctora». «No la necesitamos», repuso ella. «Pero si te inseminan, podríamos tener gemelos o trillizos». Sus ojos azul eléctricos centellaron ante la idea, pero Job se horrorizó. Ya había sido tremendo dar a luz a un bebé cuando tuvo a Mimi. Su constitución era menuda. La idea de tener gemelos o trillizos le resultaba aterradora, y entonces miró a Finn. Ahora le pertenecía. Había vendido su alma al diablo y él era el mismísimo Satanás. «¿Él la mata si se queda embarazada de gemelos?», le preguntó con ojos asustados, abiertos como platos, y Finn sonrió. «De ninguna manera, no si le da el dinero». Job asintió sin decir nada, y un poco más tarde Finn quiso tener relaciones y ella lo dejó hacer.
El viento aullaba en el exterior y Job se limitó a permanecer tumbada y permitirle que le hiciera todo cuanto quisiera, incluso lo que no le había permitido hacer hasta ese momento. Y en algunos momentos disfrutó. Él estaba excitado por todo lo sucedido durante la noche. Había saciado su sed sanguinaria y su necesidad de poseerla. Job se había rendido y eso lo hacía excitarse más. La abordó una vez tras otra. Ahora ella le pertenecía en todos los sentidos. Job era suya, exactamente tal como la quería. Capítulo 21. Job se despertó a las 5 de la madrugada, cuando el viento estampó la rampa de un árbol contra la ventana. La tormenta estaba en pleno apogeo. Finn no había oído nada, y Job se sentía como si le hubieran arrancado el corazón, después de abrirle en canal. Al instante se espabiló y recordó lo que había ocurrido la noche anterior. Todo, cada palabra, cada sonido, cada insinuación, cada detalle de la historia de Finn sobre la joven esposa muerta a manos del pobre diablo. Comprendía todas las implicaciones, todo lo que había hecho y lo que él le había hecho a ella durante la noche. No solo a su cuerpo, también a su mente. Le había lavado el cerebro, y cada centímetro de su ser clamaba porque acabara con aquello. Le había vendido el alma al diablo. No pensaba hacerlo. Un diablo que dormía plácidamente a su lado. Finn estaba exhausto a causa de las acrobacias sexuales que habían terminado hace apenas 2 horas. Job seguía dolorida y sabía que lo estaría varios días. Y de repente, al pensar en todo eso, se dio cuenta de que, si quedarse sola algún día era malo, lo que le estaba ocurriendo era lo peor que podía sucederle. Aquello que acababa de pactar y con lo que había vivido durante los últimos meses era peor que estar muerta. La noche anterior había comprado un billete con destino al infierno, y al pensarlo recordó todo lo que Robert Bartlett le había dicho. Confíe en su intuición, y si ocurre algo, márchese volando. Salga de allí, Job. Salga de allí a toda pastilla. Job salió de la cama con el máximo sigilo. Tenía que ir al cuarto de baño, pero no se atrevía. Encontró su ropa interior en el suelo, junto con el vestido que había llevado durante la cena y un jersey de Finn. No vio los zapatos, pero cogió el bolso y descalza se escabulló por la mínima rendija de la puerta del dormitorio. Bajó corriendo la escalera, rezando para que no crujiese. Por suerte, el viento y los ruidos de la tormenta eran muy fuertes y ahogaban todo lo demás. No se volvió a mirar atrás ni una sola vez, por miedo a descubrir que Finn la estaba observando desde la puerta, pero nadie se interpuso en su camino. Él dormía profundamente y seguiría haciéndolo durante varias horas. Encontró un abrigo colgado en una percha junto a la puerta trasera, y también las botas que utilizaba para trabajar en el jardín. Dio la vuelta a la llave y salió corriendo en plena noche, respirando el aire gélido a grandes bocanadas. Tenía frío y le costaba mucho correr con las botas, pero no le importaba. Estaba haciendo lo que Robert le había dicho: huir para salvar la vida, buscar la libertad. En el instante en que se despertó, supo que, si no lo hacía, Finn la mataría. Se lo había dejado bien claro por la noche y no le cupo la más mínima duda de que lo cumpliría. 2 mujeres habían muerto por su culpa, estaba segura, y no quería ser la tercera. Le daba igual quedarse sola para siempre. Ahora eso ya no le importaba. No le importaba nada, excepto marcharse de allí. Caminó kilómetros y kilómetros en mitad de la tormenta, con la nieve cubriéndole los hombros. Las piernas se le estaban helando con aquel vestido tan fino, pero no le importaba. Tenía el pelo pegado a la cabeza. Dejó atrás casas e iglesias, granjas y establos, y un perro ladró al verla pasar. A ratos corría y a ratos caminaba, y una vez tropezó por la falta de luz, pero nadie la siguió. No sabía qué hora era, y aún estaba oscuro cuando llegó a un pub de las afueras de Blessington. Estaba cerrado, pero detrás había una leñera. Entró y cerró la puerta. No había visto ni un alma por el camino, pero seguía temiendo que Finn abriera de golpe la puerta, la arrastrara hasta su casa y se la cargara. Temblaba mucho, y no solo por culpa del frío y la tormenta. Sabía que solo la divina providencia y las palabras de Robert la habían arrancado de las garras de la muerte.
Rebuscó en su bolso, abrió la puerta de la leñera, lo imprescindible para poder ver a la luz de una farola, y por fin encontró el papelito diminuto que buscaba. Finn había hecho trizas aquel en el que había anotado los números de teléfono de Robert, pero Mark también los había apuntado en la hoja de un cuaderno que le entregó cuando aún estaba en Nueva York. No lo recordó hasta ese momento. Entonces, con las manos heladas y temblorosas, sacó del bolso su teléfono. En la hoja estaba anotado el número del móvil de Robert. Lo tecleó y esperó el tono de llamada. Robert contestó con la voz enrojecida por el sueño y no reconoció a Hope por lo mucho que le castañaban los dientes. ¿Quién es?, gritó al auricular. Se oían unos pitidos estridentes por culpa del viento y temió que se tratara de una de sus hijas. En Irlanda eran poco más de las 6 de la mañana, la 1 de la madrugada en la costa este de Estados Unidos, donde ella se encontraba. «Soy Hope», respondió ella, dando fuertes sacudidas. Le costaba incluso articular su propio nombre y apenas tenía un hilo de voz. «Estoy fuera», pronunciaba de forma entrecortada, pero Robert la reconoció enseguida y se despertó de golpe. Parecía que había sufrido un shock. «¿Dónde está? Dígamelo. Llegaré lo más rápido posible». Solo deseaba que Finn no la encontrara antes. «Estoy in the Horse, el pub Blessington, al sur de la población, en una leñera», dijo y se echó a llorar. «Aguante, Hope, está a salvo. No le ocurrirá nada. Voy inmediatamente». Saltó de la cama, se vistió en un momento y al cabo de 5 minutos se había subido al coche y se dirigía a toda velocidad hacia el sur de Dublín por la carretera desierta y resbaladiza. Solo podía pensar en que Hope le recordaba a sí mismo la noche en que Nuala lo apuñaló. Ese fue el punto de inflexión. Nunca más volvió con ella, aunque sabía que otros lo habían hecho en condiciones similares o peores. Entonces pensó que podría estar herida, por lo menos sabía que seguía con vida. La carretera estaba helada y tardó 50 minutos en llegar. Para entonces eran las 7 de la mañana y en el cielo empezaba a aparecer una tenue luz grisácea. Seguía nevando, pero consiguió llegar al sur de Blessington y estuvo dando vueltas buscando el pub de White Horse. De repente lo vio, saltó del coche, rodeó el edificio y encontró la leñera en la parte de atrás. Esperaba que Hope siguiera allí y que Finn no hubiese dado con ella. Se dirigió a la puerta, la abrió un poco y no vio a nadie, pero entonces miró al suelo y la vio hecha un novillo, empapada, con el vestido pegado a las piernas y la mirada llena de terror. Ella no se levantó al verlo, permaneció tal cual, mirándolo. Robert se inclinó sobre ella con suavidad y la ayudó a incorporarse, y en cuanto estuvo de pie, Hope empezó a sollozar. Ni siquiera podía hablar cuando él la cubrió con su abrigo y la guió hasta el coche. Estaba helada hasta la médula. Seguía sollozando cuando al cabo de 1 hora llegaron a Dublín. En el camino de vuelta, Robert condujo más despacio. Dudaba de si acompañarla al hospital para que le hicieran una revisión o llevársela a casa y sentarla frente a la chimenea con una gruesa manta. Se le veía aterrorizada y no pronunció palabra. Robert no tenía ni idea de lo que había ocurrido ni de lo que Finn le había hecho, pero no se le veían golpes ni heridas. Solo tenía maltrechos el corazón y la mente. Sabía que Hope tardaría mucho tiempo en volver a sentirse bien, pero por cómo le había hablado estaba seguro de que sobreviviría, e incluso de que se recuperaría. Daba igual el tiempo que le costara. Robert había tardado varios años. Le preguntó si quería ir al hospital y ella negó con la cabeza, así que la llevó a su casa y cuando llegaron la desvistió con delicadeza, tal como había hecho con sus hijas cuando eran pequeñas. La secó con toallas mientras ella seguía llorando y luego le ofreció uno de sus pijamas. La arropó con una manta y la acostó en su cama. Más tarde, ya en pleno día, avisó al médico para que fuera a echarle un vistazo. Aún se adivinaba el temor en su mirada, pero había parado de llorar. «No permitas que él me encuentre», fue todo lo que le dijo a Robert cuando el médico se marchó. «No lo haré», prometió él. Hope lo había dejado todo atrás y había hecho lo que Robert le había recordado, huir y salvar el pellejo. Tenía la completa certeza de que, si no, antes o después habría muerto. Robert esperó al día siguiente para hablar con ella, y Hope le contó todo lo que había ocurrido. Le repitió cada palabra que Finn le había dicho.
Le habló de cómo la había presionado para que le diera el dinero y de la historia que se había inventado. Y a Robert tampoco le pasaron por alto las implicaciones. Finn había estado a punto de salirse con la suya, pero la gallina de los huevos de oro se había escapado durante la noche. Al cabo de pocas horas de haberse marchado, él ya le estaba llamando al móvil con insistencia. Se despertó temprano a causa de la tormenta y vio que no estaba en casa, y como no cogía el teléfono, empezó a enviarle mensajes. En todos le decía que la encontraría, que hiciera el favor de volver. Al principio le decía que la quería, pero cuando vio que seguía sin contestarle, los mensajes se convirtieron en amenazas patentes. Hope hizo caso omiso, y al final Robert selló el móvil para que no leyera ningún mensaje más, porque cada vez que recibía uno nuevo, empezaba a dar fuertes sacudidas. Robert le cedió su habitación y él durmió en el sofá. Al siguiente día le preguntó a dónde quería ir, qué quería hacer y qué planes tenía con respecto a la casa. Ella lo pensó un buen rato. Una parte de sí seguía amando al Finn que había conocido y sabía que ese sentimiento tardaría mucho tiempo en extinguirse. La historia no había acabado aún. Nunca olvidaría ni dejaría de querer al hombre de los primeros 9 meses. Pero el monstruo en el que se había convertido había estado a punto de arrebatarle el alma y le habría costado la vida. Ya no le cabía la más mínima duda. «Aún no sé qué hacer con la casa», respondió con tristeza. En esas condiciones le costaba mucho tomar cualquier decisión importante. Seguía demasiado afectada por todo lo ocurrido. Robert la miró con serenidad. Necesitaba a alguien que le hiciera de guía para encontrar la salida del lóbrego bosque en el que se encontraba. Finn te amenazó con matarte. Esa historia no era el argumento de ninguna novela. Era un mensaje dirigido a ti. Hope le había explicado a Robert todos los detalles. «Ya lo sé», dijo con lágrimas en los ojos. «Ese hombre también se cargó al bebé que la mujer llevaba en el vientre para quedarse con todo el dinero. Hablaba de los personajes como si fueran de carne y hueso, porque para ella aquella historia se había convertido en algo más que una simple parábola, aunque al final había comprendido bien el significado que se desprendía de ella. En mi opinión, deberías darle un mes para que haga las maletas y se marche. La gente como él siempre vuelve a la carga. Siguen contando mentiras y acaban buscando otra víctima o a quien exprimir. En menos que canta un gallo, ya han aparecido en otra parte», aseguró Robert. Estaba seguro de que Finn también lo haría. «¿Serás capaz de eso? ¿Le das un mes para que haga planes y se largue?» Robert había preferido echarlo de una patada en el culo al día siguiente, pero sabía que para Hope sería demasiado violento. «De acuerdo», convino ella. «Un día de esta semana me acercaré por allí para recuperar tus cosas». «¿Y si te sigue hasta aquí?», preguntó Hope, de nuevo aterrorizada. Y él lo pensó mejor. Hope sabía que Finn no tenía los teléfonos de Robert porque lo había visto romper el papelito en 1000 pedazos. Y además no paraba de enviarle mensajes al móvil a pesar de que ella no contestaba. El aparato seguía en poder de Robert. Más tarde se lo devolvió y la vio leyendo todos los mensajes desesperados que Finn le había escrito. Cuando por fin lo apagó, se echó a llorar. Era horrible lo mucho que afectaba a un ser humano enamorarse de alguien así. Él había pasado por lo mismo cuando por fin se decidió a abandonar a su esposa. No tenía elección. Existían personas que durante su juventud habían sido abducidas por seres de otro planeta. Las destruían, las convertían en autómatas de mente retorcida, y luego los devolvían a la Tierra para que se dedicaran a destruir a otras vidas. No tenían alma ni conciencia y estaban muy perturbados. Hope temía que Finn recorriera Dublín palmo a palmo hasta encontrarla, y Robert era consciente de que cabía esa posibilidad. Un sociópata no tenía límites cuando se trataba de recuperar a su víctima. Por eso pidió a Robert que fuera de compras en su lugar tras explicarle las tallas que usaba, y él volvió con ropa suficiente para unos cuantos días. Hope aún no había decidido qué iba a hacer, pero sabía que Finn también podía ir a buscarla a Nueva York o a Cabo Cod. No le costaría nada subirse a un avión con tal de dar con ella, y sus mensajes mostraban cada vez más desesperación. Alternaban las frases cariñosas con las amenazas. Cuando un sociópata perdía a su víctima, igual que cualquier agresor, se volvía loco tratando de encontrarla para torturarla de nuevo.
Robert también se había visto en esa situación. Su exmujer estaba igual de desesperada que Finn, pero la última vez que la dejó, ella no consiguió hacerlo volver. Quería que esa fuera la última vez para Hope, y ella le aseguró que lo seguiría. Por muchos sentimientos que albergara hacia él, ella sabía que no tenía opción. Había estado a punto de no contarlo. Si él no la hubiera matado, ella misma se habría quitado la vida, no le cabía duda. Recordó todo lo que había pasado por su cabeza la noche anterior, y al saber que había vendido su alma, habría recibido a la muerte con los brazos abiertos o incluso habría ido a buscarla. Robert también le llevó comida. Hope tenía demasiado miedo para poner un pie en la calle. Estaban cenando en la cocina cuando él volvió a preguntarle con tacto a dónde creía que le gustaría ir. Ella llevaba todo el día dándole vueltas a una idea, y puesto que no quería regresar a Nueva York ni a Cabo Cod del momento, le pareció la mejor opción. No deseaba esconderse en una ciudad extraña, y no había forma de saber cuánto tiempo estaría Finn buscándola, ni a qué límites llegaría su desesperación. Tampoco quería dar pie a la tentación de volver a verlo. Cada vez que leía alguno de los mensajes cariñosos que le había escrito para hacerla caer en la trampa, se le partía el corazón y se echaba a llorar. Pero tenía muy claro que el hombre que los escribía no era el mismo al que encontraría si regresaba. Le había arrancado la máscara definitivamente, y tal como decían quienes lo habían conocido, era muy peligroso. Eran todas las cosas que decían de él y otras mucho peores. Pidió a la secretaria de Robert que le reservaran un vuelo a Nueva Delhi. Era el único lugar al que deseaba ir, y sabía que allí recuperaría su verdadero yo, igual que la otra vez. Quería esconderse, pero también necesitaba volver a conectarse consigo misma. Aún se echaba a temblar cada vez que sonaba el teléfono, y se le paraba el corazón siempre que Robert entraba en casa. La aterraba que pudiera ser Finn. El vuelo a Nueva Delhi salía a última hora del día siguiente, 2 días después de la madrugada en que había caminado hasta Blessington en plena ventisca. Después de cenar, le estuvo hablando a Robert del ashram, y a él le pareció muy buena idea. Quería que estuviera lo más lejos posible de Finn. Cuando se hubiera marchado, él mismo pensaba ir a Blackstone House a entregarle la orden de desalojo. Tenía 30 días para marcharse, y tras darle vueltas, Hope decidió que después vendería la casa. No quería volver a verla, le recordaba demasiado a Finn, y sabía que tenía que zanjar ese episodio de su vida de una vez por todas. El día que iba a partir hacia Nueva Delhi, llamó a Mark Webber y le explicó lo ocurrido. Él le preguntó si había llamado a Robert Bartlett, y ella le contó que se hospedaba en su casa y que se había portado de maravilla con ella, aunque no le dijo que le había resultado de especial ayuda porque había estado casado con una sociópata. Mark se alegró de saber que estaba en buenas manos. Ella le explicó que tenía previsto regresar al ashram Sivananda en Rishikesh, donde ya había estado, y a él le pareció una idea excelente. Las fotografías que correspondían a su estancia allí eran las más bellas que había hecho jamás, y el lugar ya le había devuelto la salud de una vez. Le pidió que mantuviera el contacto, y ella le prometió que lo haría. Y luego, temblando de pies a cabeza, llamó a Finn. Tenía que despedirse de él. Necesitaba rematar el asunto, y no podía marcharse sin hablar con él, aunque solo fuera para decirle que lo amaba y que sentía no poder volver a verlo. Le parecía lo justo, pero justo no formaba parte del vocabulario de Finn. «Es por el dinero, ¿verdad?», dijo. «No, es por todo menos por eso», respondió ella, sintiendo que se le partía el alma al hablar con él. Oír su voz le desgarraba las entrañas y le recordaba la agonía que había sufrido en sus manos. «Lo que tú me pedías no estaba bien, no podía hacerlo. La otra noche me asustaste mucho con tu historia. Lo había hecho a propósito para obtener lo que quería de ella». «No sé de qué me estás hablando. No era más que el argumento de una nueva novela. Por el amor de Dios. Lo sabes perfectamente. ¿De qué coño va todo esto?». Iba de salvar el pellejo. En aquel momento Hope lo vio claro, y ahora, a pesar de aquella voz familiar y la insistencia de Finn por negarlo, también lo veía. «No era solo un argumento, era una amenaza», repuso Hope. Estaba empezando a recuperar su personalidad. «Estás enferma».
Tienes miedo, eres una paranoica y una neurótica, y te lo estás cargando todo tú solita, la amenazó. Es posible, admitió ella, no solo ante él, también ante sí misma. Lo siento, dijo, y su voz detonaba algo que dejó preocupado a Finn. La conocía bien, estaba acostumbrado a hacer lo que quería con los demás a fuerza de descubrir sus puntos débiles y cómo manipularlos. Pero en la voz de Hope había cierta matiz de disculpa. ¿Qué harás con la casa? Tienes 30 días, respondió ella con voz ahogada. Luego la pondré a la venta. Finn no tendría más remedio que marcharse a menos que quisiera comprarla, y eso era imposible. Todos sus planes para estafarle el dinero se habían frustrado. Le había enseñado las cartas a su adversario muy pronto y había hecho una apuesta demasiado alta. Estaba tan seguro de sí mismo que había llevado demasiado lejos sus planes maquiavélicos. Lo siento, Finn, volvió a decir ella, y justo después oyó sus 3 últimas palabras. Eres una puta. La insultó y cortó la comunicación. Esas palabras eran su último regalo y facilitaban que Hope se atuviera a su decisión. Esa noche, Robert la acompañó al aeropuerto, y ella volvió a agradecerle todo lo que había hecho por ella, incluido el prestarle su cama y el darle buenos consejos. Ha sido un placer conocerte, Hope, dijo él mirándola con amabilidad. Era un hombre muy honrado y se había hecho de buenos amigos. Él nunca olvidaría lo asustada que estaba cuando la encontró en la leñera de Blanchington, y ella siempre tendría presente aquella mirada amable. Espero que volvamos a vernos. Tal vez cuando los dos estemos instalados en Nueva York. ¿Cuánto tiempo tienes previsto quedarte en la India? El que necesite. La otra vez fueron 6 meses. No sé si ahora me quedaré más tiempo o no. De momento no se planteaba volver, y no quería poner nunca más los pies en Irlanda. No regresaría allí en su vida. Temía que las pesadillas le duraran años. Creo que te recuperarás bien. En opinión de Robert, había hecho grandes progresos en los últimos 2 días. De aquella mujer con la voluntad anulada, estaba empezando a emerger la esencia de su verdadera identidad. Era más fuerte de lo que parecía y había atravesado momentos peores, aunque en ese último había sido realmente crítico. Enamorarse de un sociópata es una experiencia que no se olvida jamás ni se tiene la suerte de poder contarla. Lo peor de todo es que al principio parecen muy humanos y a veces se muestran frágiles y malheridos. Pero cuando te agachas para tenderle la mano, te echan de cabeza al río y si pueden, te ahogan. Los instintos asesinos no tienen curación. Robert se alegraba de que Hope estuviera a punto de marcharse lo más lejos posible, y por como lo había descrito, el lugar a donde iba parecía el paraíso. Esperaba que la acogiera como tal. Se abrazaron y luego ella se dirigió al puesto de seguridad con la pequeña maleta llena de prendas compradas por él. Cuídate, Hope, le recomendó sintiéndose igual que cuando enviaba a sus hijas de colonias. Ella volvió a darle las gracias y mientras Robert se dirigía a buscar su coche estacionado en el aparcamiento, supo que, ocurriría lo que ocurriese, Hope se recuperaría. Poseía una vitalidad y una luz interior que ni siquiera un hombre como Finn O'Neill podía apagar. Ya estaba en casa, sentado frente al fuego pensando en Hope y en su propia experiencia con su exmujer, cuando el avión despegó rumbo a Nueva Delhi. Hope cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo del asiento, dando gracias a Dios por encontrarse a salvo. Y entonces se preguntó cuánto quería tardar en dejar de amar a Finn. No conocía la respuesta a esa pregunta, pero sabía que ese día tenía que llegar. Cuando la azafata le entregó el periódico, Hope miró la fecha. Hacía justo 1 año que se habían conocido. Todo había empezado justo 1 año atrás y ya había acabado. En ello se percibía una simetría, una perfección, como la de una burbuja de aire que flota en el espacio. La vida que había compartido con Finn formaba parte del pasado. Al principio había sido una experiencia bonita, al final una historia de terror. Mientras volaban entre las nubes que cubrían Dublín, miró el cielo y vio las estrellas. Y al observarlas tuvo la certeza de que, por muy destrozada que se sintiera por dentro, su alma había vuelto a ocupar aquel cuerpo y un día volvería a gozar de plenitud. Capítulo 22. A Hope el caos del aeropuerto de Nueva Delhi le parecía maravilloso. Miró a las mujeres con los saris que tan familiares le resultaban. Algunas lucían del bindi,
Los sonidos, los olores y las vistosas prendas que la rodeaban era justo lo que necesitaba. Estaba tan lejos de Irlanda como lo había sido posible. La secretaria de Robert le había alquilado un coche con chofer y estuvo muy cómoda durante las 3 horas de viaje en dirección norte hasta Rishikesh. Luego tomaron una carretera más pequeña hasta el Ashram, donde había pasado medio año la otra vez. Se encontraba como en casa. Había reservado una habitación pequeña solo para ella. También había solicitado pasar tiempo en compañía de los Swamiji y los monjes para poder proseguir el trabajo espiritual que había iniciado la otra vez. El Ashram Sivananda era un lugar sagrado. Se le alegró el corazón cuando vio el río Ganges y las estribaciones del Himalaya, donde el ashram reposaba plácidamente como un pájaro en su nido. En cuanto Hope bajó del coche, tuvo la impresión de que todo lo ocurrido durante el pasado año se desvanecía y se mezclaba con la neblina. La última vez que estuvo allí tenía el alma destrozada por la muerte de Mimi y el divorcio de Poe. Aquel ser quebrantado por los golpes de la vida había acabado de hacerse añicos en Dublín, pero en el momento en que entró en el ashram se sintió despojada de todo excepto de su esencia, que cobraba nueva vida como el fulgor de una llama en plena actividad. Había acudido al lugar apropiado. De camino al ashram había pasado junto a varios templos antiguos y el simple hecho de estar allí le aportaba plenitud. Esa noche ayunó para purificarse y a primera hora de la mañana practicó yoga. Más tarde, apostada en la orilla del sagrado río Ganges, pidió a su corazón que permitiera que Finn se marchara. Lo envió corriente abajo junto con su amor y sus plegarias. Lo dejó ir y al día siguiente hizo lo mismo con Paul y ya no tuvo miedo de quedarse sola. Todas las mañanas se levantaba al amanecer y después de practicar meditación y yoga, se reunía con sus apreciados maestros. Cuando le contó que se sentía destrozada por dentro, él le aseguró que eso era una bendición porque significaba que renacería con mayor fortaleza. Hope sabía que lo que le decía tenía sentido y le creyó. Pasó tantas horas con él como le fue posible. Nunca se saciaba de su sabiduría. Maestro, he amado a un hombre que se ha comportado de un modo muy deshonesto, le explicó un día acordándose de Finn. No se lo había podido quitar de la cabeza en toda la mañana. Ya era enero. Las fiestas navideñas habían tocado a su fin y ese año le habían pasado bastante desapercibidas. Se alegró de no haber tenido que celebrarlas y empezó el nuevo año con serenidad. Llevaba en el ashram un mes. Su comportamiento deshonesto a ti te sirve de lección, respondió el Swamiji, tras una prolongada pausa para la reflexión. Siempre nos volvemos mejores personas cuando aquellos a los que amamos nos hieren, nos hacen más fuertes y cuando por fin consigues perdonarlos, las cicatrices que dejaron en ti desaparecen. Hope todavía tenía las heridas abiertas y seguía sintiendo una gran pesadumbre. Una parte muy importante de su ser seguía amando a Finn. A lo que más le costaba renunciar eran los recuerdos de los primeros tiempos. Estaba más dispuesta a olvidar el sufrimiento. Debes agradecerle el sufrimiento de forma profunda y sincera. Te ha hecho un gran favor, dijo el Swamiji. A Hope le costaba verlo de ese modo, pero esperaba lograrlo algún día. También pensó mucho en Paul, lo echaba de menos, le habría gustado poder hablar con él. Estaba muy presente en sus pensamientos. Le tenía reservado un lugar en la memoria junto a su hija, cuyo recuerdo era ya tan dulce. Ella llevaba mucho tiempo allí. Hope caminó en dirección a los montes, practicaba la meditación 2 veces al día y rezaba con los monjes y los demás huéspedes del ashram. A finales de febrero se sentía más serena que nunca en toda su vida. No mantenía contacto con el mundo exterior y no lo echaba de menos en absoluto. Se quedó atónita cuando en marzo recibió noticias de Robert Bartlett. Él se disculpó por telefonearla durante su retiro espiritual en el ashram. Los monjes la acompañaron al despacho principal para que pudiera responder a la llamada. Robert le comunicó que tenía que tomar una decisión relacionada con la Casa de Irlanda. Habían recibido una oferta por el mismo precio que la compra, lo que significaba que Hope no ganaría nada. Además, estaban dispuestos a ofrecerle una suma por los muebles que, aunque no estaban mal, también le suponía perder dinero.
Le explicó que una joven pareja se había prendado de la casa. Iban a trasladarse desde Estados Unidos. Él era arquitecto y ella pintora. Tenían 3 niños y la casa les venía como anillo al dedo. Hope aceptó, deseándoles que les fuera muy bien, y no se preocupó por las pérdidas económicas. Quería quitarse la casa de encima cuanto antes, y era un gran alivio saber que caía en buenas manos. Robert le dijo que Finn se había marchado justo después de Navidad y que tenía previsto trasladarse a Francia. Había alquilado un château en el Périgord. ¿Te ha dado problemas?, preguntó Hope con cautela. No estaba segura de querer saberlo. Había pasado mucho tiempo tratando de apartarlo de su mente y ahora vacilaba a la hora de dedicarle algún pensamiento, por miedo a que pudiera volver a envenenarla. Había hecho un gran esfuerzo para curarse las heridas y no quería que su recuerdo volviera a abrirlas. Todo lo relacionado con él le resultaba tóxico. No, se ha portado bien. Es presuntuoso y difícil de tratar, pero da igual. La cuestión es que por fin se ha marchado. ¿Cómo estás, Hope? Se alegraba mucho de oírla. Pensaba en ella a menudo. Recordaba el día que la había acompañado al aeropuerto. Se le veía menuda y frágil, pero muy valiente. La admiraba muchísimo. Se necesitaba mucho coraje para huir de la forma en que lo había hecho, para dejarlo todo atrás y salir corriendo con tal de salvar la piel. Él lo sabía muy bien. Estoy bien. Se le oía feliz y libre. Todo esto es muy bonito. No quiero volver. Ojalá pudiera quedarme aquí para siempre. Debe de ser precioso, dijo él con nostalgia. Lo es. Ella sonrió al observar por la ventana las montañas que la rodeaban y deseó que Robert pudiera verlas a través del teléfono. El viaje desde Dublín era largo, muy largo. Esperaba no tener que volver a hacer nunca ese trayecto. Estaba contenta de poder vender la casa. Robert le dijo que los nuevos propietarios se quedarían con Winfred y Catherine, y a Hope le alegró oírlo. A ambos les había escrito desde el Hazram para agradecerles lo bien que se habían portado con ella y desearle suerte, y se disculpó por no haberse despedido personalmente. Durante el tiempo que conservó la casa, había seguido pagándole su salario. ¿Cuándo te marcharás de Dublín?, preguntó a Robert. Se alegraba de hablar con él. Lo había conocido en un momento complicado y le había salvado la vida con sus sabios consejos. Había ejercido como su amigui en Dublín y al pensarlo se dibujó una sonrisa en su rostro. Dentro de 2 semanas voy a llevar a mis hijas a Jamaica por Semana Santa y luego me instalaré. Se me hará raro volver a trabajar en Nueva York. Echaré de menos Dublín. Estoy seguro de que a ti no te trae buenos recuerdos, pero para mí ha sido muy agradable trabajar aquí todos estos años. Me siento como en casa. Así es como yo me siento aquí. ¿Cuándo regresarás?, preguntó él. Todavía no lo sé. He rechazado varios trabajos. Creo que Mark se está poniendo frenético. Pero no tengo ninguna prisa por volver a casa. A lo mejor en verano. El monzón empieza en julio y entonces ya no está tan bien aquí. Igual voy a Cabo Cod. Ya le había hablado de la casa que tenía allí. Nosotros iremos a Martha's Vineyard. A lo mejor podríamos recoger un barco e ir a verte. Me encantaría. Robert le había hablado de sus hijas. Una era bailarina como Mimi y la otra estudiaba medicina. Recordó las conversaciones durante los extraños días anteriores a su partida hacia Nueva Delhi. Ahora todo aquello se le antojaba surrealista. Lo único que seguía pareciéndole real eran los primeros meses de felicidad junto a Finn. Era un auténtico sueño convertido en pesadilla. Se preguntó quién sería su próxima víctima en el Périgord o en alguna otra parte. Robert le prometió mantenerla informada sobre la venta. Y al cabo de una semana recibió un fax. La habían comprado por el mismo importe que había pagado ella. Blackstone House ya no le pertenecía. Sintió un gran alivio. Había cortado el último cabo que le ataba a Irlanda y a Finn O'Neill. Era libre. Hope permaneció en el Hazram hasta finales de junio. El monzón se acercaba y saboreó cada uno de los últimos días como si fuera un gran regalo. Esa vez había hecho un poco de turismo por la región junto con otros huéspedes del Hazram y había descubierto lugares muy bonitos. Hizo un recorrido en barco por el Ganges. Se había bañado en él muchas veces para purificarse y había vuelto a hacer fotos espectaculares de los tonos rosas y anaranjados que tenían el Hazram y el río. Los últimos meses se vestía con saris.
le sentaban muy bien y junto con el negro azabache de su pelo le conferían un aspecto muy hindú. Su maestro le regaló un bindi y le encantaba lucirlo. Se sentía muy cómoda allí. Los días anteriores a su partida se sentía muy triste y en la última jornada pasó muchas horas con su amigui favorito. Era como si deseara empaparse de toda esa sabiduría y esa bondad para llevarla siempre consigo. Algún día regresarás, Job, dijo él con sensatez. Ella deseaba que tuviera razón. Aquel había sido su santuario durante 6 meses. El tiempo volaba. La última mañana estuvo rezando largo rato hasta que salió el sol, y también practicó meditación. Sabía que iba a dejarse allí parte del alma, pero tal como esperaba, a cambio se había encontrado con todo aquello que había perdido de sí misma. Su maestro tenía razón. La estancia en el ashram le había curado las heridas, y más rápido de lo que esperaba, volvía a sentirse en paz consigo misma, y su nueva identidad era más fuerte y mejor, más sabia y, sin embargo, también más humilde. Estar allí la hacía sentirse pura. No concebía el regreso a Nueva York, pero antes de reincorporarse del todo en septiembre y volver al trabajo, pensaba pasar 2 meses en Cabo Cod. Cuando abandonó el ashram, el chofer cruzó la aletargada población de Rishikesh. Job quería aferrarse a cada momento, a cada imagen. Llevaba la cámara colgada al hombro, pero no la utilizó. Solo deseaba contemplar cómo aquel paisaje que tanto amaba se deslizaba por la ventanilla. Llevaba muy pocas cosas encima, tan solo los saris con los que solía vestirse allí y uno especial de color rojo que había comprado para cuando asistiera a alguna fiesta. Era más bonito que ninguno de sus vestidos. Robert le había enviado la cámara de fotos cuando recuperó sus pertenencias de la casa de Irlanda. Siguiendo las instrucciones de Job, el resto lo mandó a su piso de Nueva York. En el ashram había sido muy feliz, sin apenas posesiones que le pesaran. Se sentía ligera y libre cuando subió al avión en Nueva Delhi. El vuelo de regreso hizo escala en Londres y aprovechó para comprar 4 cosas en el aeropuerto. Aquel viaje no tenía como finalidad adquirir objetos, sino reencontrarse consigo misma, y lo había logrado. En el último vuelo de regreso a casa, pensó que por fin, después de tanto tiempo, se sentía plena, posiblemente más que nunca en toda su vida. Capítulo 23. Tras regresar de la India, Job voló directamente a Boston. Aún no estaba preparada para volver a Nueva York. Suponía que le causaría demasiado impacto. Allí todo el mundo tenía un aspecto gris. No había saris, ni prendas vistosas, ni mujeres atractivas. No se veían flores rosas y anaranjadas por todas partes. La gente vestía pantalones vaqueros y camisetas, y algunas mujeres llevaban el pelo corto. Ella tenía ganas de ponerse el sari y lucir el bindi, y deseó encontrarse de vuelta en Nueva Delhi, cuando se disponía a alquilar un coche en el aeropuerto. Condujo hasta Cabo Cod, absorto en sus pensamientos, y cuando llegó a la casa, miró alrededor y estuvo unos momentos recordando los días que había pasado allí con Finn, pero enseguida abrió los póstigos y se obligó a pensar en otra cosa. Por la tarde fue al mercado y compró flores y alimentos, y luego colocó las flores en jarrones y los repartió por la casa. Dio un largo paseo por la playa y se deleitó con la paz que sentía estando sola. Esa había sido la más terrible amenaza de Finn. Le había dicho que si no le entregaba el dinero que quería, la abandonaría y se quedaría sola para siempre. Pero en vez de temer a la soledad, se había preparado para recibirla y ahora la estaba disfrutando. Siempre que salía a pasear por la playa, se colgaba la cámara al hombro y nunca se sentía sola. Estaba tranquila, feliz, sosegada. Visitó a sus viejos amigos y asistió a un picnic para celebrar la festividad del 4 de julio. Todas las mañanas meditaba y practicaba yoga, y durante la segunda semana de julio se alegró de recibir noticias de Robert Bartlett. Para entonces llevaba en Cabo Cod 3 semanas. La estancia allí le sirvió para paliar un poco el choque cultural que le provocaba el regreso de la India, y a veces cuando estaba sola aún se vestía con un sencillo sari. Era una forma de recordar el tiempo que había pasado en el ashram, y al instante la invadía una gran sensación de paz. Las sesiones de yoga matutinas tenían lugar en la playa.
«¿Qué tal te sientes estar de vuelta?», le preguntó Robert cuando la llamó. «Se me hace raro», respondió ella con sinceridad, y los dos se echaron a reír. «Sí, a mí también», reconoció él. «Sigo preguntándome por qué la gente habla de una forma tan sosa cuando salgo a comprar provisiones». «Yo también», convino Hope sonriendo. «No hago más que buscar saris y monjes con la mirada». Le resultaba agradable charlar con él. Ya no le recordaba la época negra. Ahora era un amigo más y lo invitó a ir a comer con sus hijas el fin de semana. Pensaban acercarse en barco desde Martha's Vineyard y Hope le indicó dónde podían atracarlo. Los recogería en el puerto deportivo y los llevaría a su casa para comer y pasar la tarde juntos. El día en que llegaron lucía un sol espléndido y Hope sonrió cuando vio que las chicas saltaban al muelle con los pies descalzos. Llevaban las sandalias en la mano y Robert las guiaba de un lado a otro como una gallina, revoloteando alrededor de sus polluelos, lo cual le arrancó una carcajada. Les estaba recordando que se aplicaran la crema solar, que cogieran el sombrero y que se pusieran los zapatos para no clavarse ninguna astilla en las plantas de los pies. «¡Papá!», lo reprendió la hija mayor, y entonces Robert hizo las presentaciones. Las chicas se llamaban Amanda y Brenda. Eran muy guapas y las dos se parecían a él. Les encantó la casa, percibieron la paz y la calidez que desprendía. Por la tarde los cuatro fueron a dar un largo paseo por la playa. Las dos chicas les llevaba ventaja y Robert y Hope cerraban la marcha. «Me caen bien tus hijas», dijo Hope durante el paseo. «Son buenas chicas», respondió él, orgulloso. Sabía que ella había perdido una hija de aproximadamente la misma edad y le preguntó si le resultaba muy difícil tenerla cerca, pero ella le dijo que no, que más bien le traía buenos recuerdos. A Robert le pareció que Hope era una mujer completamente distinta de aquella con el alma destrozada que había rescatado en la leñera del pub de Blanchington 7 meses atrás. El recuerdo resultaba muy chocante para ambos. Hope nunca se había alegrado tanto de ver a alguien en su vida, y Robert había sido muy amable con ella, acogiéndola en su casa y cediéndole su cama. «Te has recuperado bastante más rápido que yo», musitó él. La admiraba mucho por todo lo que había pasado y superado. «Eso es porque me he ido a la India», repuso ella feliz. Se le veía muy libre, y cuando dieron media vuelta y regresaron a la casa, a Robert se le ocurrió una idea. «¿Te apetece subir al barco y venir a Martha's Vineyard? Puedes quedarte con nosotros y unos cuantos días si quieres». Ella lo pensó un momento. No tenía nada mejor que hacer y consideró que sería una experiencia divertida. Llegarían a su destino por la noche y luego podía alquilar un coche para regresar a Cabo Cod. «¿Estás seguro?», preguntó con precaución. No quería entrometerse. Por lo que a él le había explicado, sabía que el tiempo que pasaba con sus hijas era sagrado, ahora que ambas estaban la mayor parte del año en la universidad. Siempre decía que las echaba mucho de menos, pero Robert insistió en que le gustaría mucho que los acompañara, y las chicas opinaban lo mismo. Les parecía muy buena idea. Robert le ayudó a cerrar la casa. Hope preparó una pequeña maleta, y cuando se marcharon conectó la alarma. Fueron en su coche hasta el puerto deportivo y lo aparcó allá. Le gustaba estar en compañía de Robert y sus hijas. Era como volver a formar parte de una familia. Se había acostumbrado a estar sola y ya no le importaba, pero el haber recibido la soledad con los brazos abiertos, tal como le había aconsejado su amigui en el ashram, el hecho de sentir de repente que formaba parte de un grupo como aquel era como un regalo del cielo. Una vez en el barco, les ayudó a soltar amarras y mientras navegaban despacio, bordeando la costa hacia el norte, Hope permaneció al lado de Robert. Por alguna extraña razón, recordó las espantosas amenazas de Finn sobre lo sola que se quedaría sin él. Su insistencia en recalcar que no tenía a nadie en el mundo y nunca lo tendría. Entonces miró a Robert y él le sonrió y le pasó el brazo por los hombros y Hope se sintió a gusto. «¿Estás bien?», preguntó él con la misma mirada amable que había visto en sus ojos la primera vez que se encontraron en Dublín, y ella asintió sonriendo. «Sí, estoy bien», respondió. «Muy bien. Gracias por invitarme a venir con vosotros». Él se sentía igual de a gusto que ella, y los cuatro parecían encajar muy bien. Las chicas se acercaron a hablar con Hope, mientras poco a poco iban surcando las aguas en dirección a Martha's Vineyard.
Cuando Robert orientó las velas con la ayuda de Amanda, se estaba poniendo el sol. Hope y Brennan bajaron a la despensa y prepararon un aperitivo para los 4. Era uno de esos momentos perfectos en los que uno desea que el tiempo se detenga. Cuando bajaron del barco, Hope hizo unas cuantas fotos de las chicas. Tenía intención de enviarle copias a Robert y también a él le hizo una muy bonita, de perfil, con las velas del barco al fondo y los cabellos al viento. Entonces él alargó el brazo y le cogió la mano en silencio. Hope había recorrido un camino muy largo desde la terrible mañana que lo encontró encogida en la ñañera. Y cuando ella lo miró y se sonrieron arropados por el clima cálido, reparó en que su maestro tenía razón. Las cicatrices habían desaparecido. «Gracias», susurró a Robert, y él asintió y le sonrió de nuevo. Y entonces los dos se volvieron hacia las chicas. Estaban riendo por algo que una le había dicho a la otra, y mirándolas, Robert y Hope también se echaron a reír. Era uno de esos momentos en que todo parece perfecto, un día maravilloso, una velada ideal, la compañía adecuada, un instante para recordar y la sensación de estar renaciendo.